Modesto Lomba, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Creo que la primera pregunta que le tengo que hacer es si se siente orgulloso de cómo vestimos los españoles. ¿Cómo vestimos los españoles? Bueno, no sería la expresión adecuada lo de orgulloso, ¿no? Es decir, a uno le gustaría, y además no solamente como diseñador, sino como presidente de la Asociación de Creadores de Moda España, le gustaría pensar que los diseñadores vestimos mucho más de lo que vestimos de moda española, que tampoco está mal. Pero cuando uno va por la calle, ¿tiene ese rictus de ir mirando a todo el mundo a ver cómo se viste o no? ¿O uno al final... Sí, yo creo que en mí es algo que lo he hecho toda la vida y que parte seguramente de ese interés por la moda ha sido el que en el fondo soy un curioso, ¿no? O he dicho incluso una forma un poco más fea, o soy un mirón. ¿Y hay algún país que digas, oye, mira, realmente innovan más, la gente se atreve a vestir de una forma diferente? Bueno, siempre encuentras ciudades interesantes en cómo la gente... Pero en este momento yo creo que Tokio es una de las ciudades más interesantes desde el punto de vista creativo en la calle. ¿En la calle? Sí, probablemente luego Londres también sea una ciudad interesante, Nueva York, ¿no? Y bueno, y algunas partes de Madrid también pueden ser interesantes. ¿Creativo es perder la vergüenza a vestirse de una forma o de otra? Bueno, creativo yo creo que no es una cuestión solo, evidentemente lo entendemos más rápidamente como vergüenza, yo creo que es una forma mejor de buscar tu propia identidad o de entender tu propia identidad. Una cosa es vestir a la moda y otra cosa es que en la forma de vestirte estás buscando identidad y yo creo que es lo más interesante. ¿Qué muestra la forma de vestir de una persona? ¿Hay también un trasfondo que se mezcla con la personalidad de cada uno o no? Sí, eso es lo interesante, es decir, yo creo que vestir con esa identidad o fusionando con tu propia, o utilizar la indumentaria o el trabajo de un diseñador para encontrar tu propia identidad o tus momentos de identidad determinada, porque uno no tiene por qué ser lineal, es decir, uno puede sentirse un tipo de, en el caso de una mujer, sentirse un tipo de mujer por la mañana y a la noche es otro tipo de mujer, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es también lo rico y lo interesante de vestir, es un poquito sin caer en el disfraz, pero sí que es jugar un poquito con esa forma de ser un poco más camaleón, ¿no? Y yo creo que a mí por lo menos es lo que más me hace disfrutar de la moda. ¿Y has llegado a desarrollar una especie de sexto sentido, de decir, por cómo viste esta persona me voy a entender bien, no... ¿Eres capaz de adivinar? No, no sé si es un sexto sentido o qué número de sentido es, pero es un sentido que lo tengo de toda la vida, es decir, a mí dime cómo vistes y te diré quién eres, ¿no? En muchos detalles, es decir, nuestra forma de vestir es una forma de comunicar, es decir, lo hacemos inconscientemente, pero es algo que es muy importante como herramienta de comunicación, lo utilizamos continuamente, es decir, lo utilizamos para clasificarnos nosotros mismos en un estrato social o en un ambiente cultural o en una forma determinada, es decir, yo creo que es algo que lo hacemos desgraciadamente muy inconscientes, porque si lo hiciéramos más conscientes seguramente sacaríamos mucho más partido. Sí, como en otros ámbitos, ¿verdad?, de la vida. Sí. ¿Desde dónde hay más apoyo al mundo de la moda? ¿Desde el ámbito privado o el institucional? ¿Qué tal se porta con el mundo de la moda? Bueno, pero a mí no me gusta hablar ni individualmente ni como presidente de la Asociación de Creadores, me gusta hablar de apoyo, es decir, el apoyo es yo creo que el mejor discurso que podríamos tener por la moda española, es decir, que la moda española es una herramienta igual que para los franceses o para los italianos o los americanos, es una magnífica herramienta de comunicación de marca de país, de prestigio también de marca de país y de identidad, ¿no? Y la identidad de un país es importantísimo, ¿no? Y para crear una marca común al final. Y la moda es una de las mejores herramientas. Yo
lo he dicho en mi charla que he dado en Navarra, cuando hablo de esa falta un poquito de usar la moda como parte de esa identidad de país. ¿Le gustó? Me viene ahora a la cabeza. ¿Le gustó aquella portada en la revista Vogue de las ministras de Zapatero? ¿Eso es un empujón de vez en cuando que se haga esto desde las instituciones? Bueno, eso es más importante de lo que creemos y nosotros siempre hemos apelado a que efectivamente las personas que nos representan, es decir, no solamente las ministras, sino que evidentemente todas las instituciones importantes, empezando desde la Casa Real, es importante para la marca de país y que estas personas pues cuiden como se cuida el mundo del vino, de la gastronomía o de cualquier otra industria. La moda es importante, es decir, cosa que no está muy en nuestro ADN y a veces, no vamos a hablar de los uniformes de los Juegos Olímpicos, por no extendernos, pues a veces, evidentemente, esos discursos a veces que tenemos, ¿no? Y que muchos políticos les llenan la boca hablando de nacionalismo, pero luego cuando ejercen, luego ya no aparecen otros intereses y se olvidan rápidamente. Luego ya la cosa cambia. Has nombrado la Casa Real. ¿La reina Leticia? Bueno, es una magnífica embajadora de España, yo creo que, y ella yo creo que lo ha hecho muy bien, es decir, nos gustaría seguramente mucho más, pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero yo creo que la imagen que se da desde la Casa Real es cuidada y sensible además, y personalmente muy sensible con la moda española. ¿Has podido vestir a la reina? La he vestido en varias ocasiones, es decir, menos de las que... pero bueno, eso siempre, si a uno le dejan, pues evidentemente ocuparía toda la imagen, ¿no? Pero la reina española luce moda española, pero además desde creadores hasta marcas y la propia industria, yo creo que nos representa muy bien. ¿Y cómo llega uno a vestir a la reina de España? Bueno, como llega uno a vestir a cualquier, también tampoco hay que complicarse tanto, ¿no? Es decir, como uno llega a vestir a cualquier otra española, ¿no? Hombre, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero al final funciona de una forma muy simple. Evidentemente, en este caso, pues tiene que haber un interés mutuo, ¿no? ¿Y se deja asesorar? Pregunta mucho. Bueno, ella tiene una identidad muy clara y una fuerte personalidad, y también tiene muy claro qué es lo que le gusta y qué es lo que no, pero eso yo creo que es más fácil incluso un tipo de clienta que tiene claro qué es lo que realmente quiere para su propia identidad, es decir, que es encontrar finalmente no que te vistan de una marca determinada, sino que tu identidad esté clara, utilizando diferentes diseñadores. Comentabas antes que has impartido una masterclass en Crea Navarra, el título Innovar desde el diseño de moda hacia otros campos del diseño. ¿Cómo has conseguido enfocar la creatividad? No solamente a lo que estamos viendo, a lo que tenemos en el imaginario colectivo, tu imagen, es la de la moda, la ropa, pero has llegado hasta diseñar la imagen de un coche. Claro, cuando nosotros tenemos claro, es decir, en principios de mediados de los 90, tomamos una decisión crucial, que es dejar el mundo textil, es decir, no dejarlo, sino colocarlo en otra fase y la marca colocarla en un aspecto más de moda, donde ahí estamos hablando, es decir, el sector de la moda que siempre nos lleva a decir, bueno, el sector de la moda es el sector textil, pues no es así. El sector de la moda es el sector textil, es el mundo de la indumentaria, es el mundo de la cosmética, de la óptica, es decir, del hogar. Hay muchas ramificaciones. Probablemente como sector creativo seamos uno de los sectores mucho más ramificados
en sus sectores, y eso es lo que hace un proyecto innovador, ¿no? Es decir, que somos capaces desde el eje del textil de crear una colección de moda, de vestir, podemos hacer incursiones en otros sectores. Vamos, que no le tienes miedo a nada. No, yo desde el punto de vista creativo no tengo, es decir, soy muy osado. ¿No? Eso te iba a decir que pero yo creo más... que es una característica de cualquier diseñador, porque uno está seguro de lo que hace, de que hace un trabajo creativo de investigación importante, y a partir de ahí tú puedes desarrollar ese trabajo creativo, evidentemente con expertos. Es decir, cuando estamos hablando de sectores tan diferentes como puede ser el mundo de la óptica o de la relojería, claro, nosotros trabajamos con diseñadores técnicos en cada uno de los sectores, porque evidentemente son proyectos más especializados, mucho más técnicos, y ahí trabajas de una forma diferente, pero al final el trabajo creativo es el mismo. ¿Pero tienes siempre las cosas muy claras o también eres un poco esponja y te dejas, bueno, pues influir por el entorno que te puede estar asesorando en cada uno de los diseños? Bueno, la influencia viene en ese búsqueda de ideas, ¿no? Ese es el momento donde uno se deja influir. Una vez que tienes la idea clara, evidentemente ya trabajas firme sobre esa idea hasta desarrollarla finalmente. ¿Y qué he percibido en este curso, en el contacto con quienes tienen curiosidad o son profesionales? No sé qué es en este tipo de clases, ¿qué le han llegado a pedir? ¿Le han llegado a pedir, échame una mano, porque es que no termino de rematar este proyecto? La pregunta que siempre hay en un tipo este tipo de charlas con nuevos profesionales que se están formando, es decir, y que me han preguntado, evidentemente, es decir, qué debería hacer, ¿no? para llegar a ser un diseñador reconocido a la pasarela, ¿no? Y yo siempre les digo, es decir, yo te puedo contar cómo yo lo hice, no te lo recomiendo, pero me salió bien. Y represento una asociación con casi 60 diseñadores, donde seguramente hay 60 ejemplos diferentes de cómo han llegado a ser grandes diseñadores por caminos muy diferentes. Con lo cual, en resumen, es trabajo y pasión por el trabajo que nos ocupa. ¿Cómo ha sobrevivido este sector a la crisis económica? Bueno, hemos sobrevivido, que no es poco. Que no es poco, ¿verdad? Que no es poco. Pero bueno, esta crisis ha sido dura para el sector de la moda también, como para todos los sectores, para nosotros en particular, pero yo tengo la satisfacción. Y también y era un poquito lo que decía también en este encuentro en Crea Navarra, es decir, porque también es como una buena filosofía, es decir, el tener una actitud como la que yo creo que he tenido siempre también de emprendedor y de positivo ante las cosas, es decir, claro que nos pasan cosas malas en la vida, ¿no? Y una crisis es una cosa negativa, pero yo quiero siempre tener la sensación de que en mi vida de las cosas negativas uno saca lo positivo y luego va dejando lo negativo en el camino. ¿Y qué piensa cuando le hablan del coste, del valor de la ropa, de que mucha gente está mirando hacia Asia, pues porque de allí casi vienen las prendas low cost? Bueno, nuestro discurso como sector y como sector creativo es apostar por el I+D+T, que es y la T final, ¿no?, que añadimos nosotros, son las tradiciones, el conocimiento de los oficios, y esto está basado en lo que es el trabajo realmente creativo, que es lo que nos puede dar, es una identidad propia de productos mucho más especiales y basados en el conocimiento de los oficios y de los oficios que son propios de la tradición de Europa y de España, que eso es lo único que nos va a hacer ser competitivos ante un producto simplemente que el único valor que tiene es el precio, ¿no? Eso dicho de esa forma, pero también tiene una vuelta, es decir, el diseño evidentemente de una firma, de un creador, puede ser más caro que un producto low cost, pero la vida, es decir,
si te pongo un ejemplo como ese traje o ese vestido que le hizo a nuestra abuelita o nuestra bisabuela Balenciaga y que ha usado su hija y su nieta y su bisnieta, en su momento que debió costar mucho dinero, pero la trayectoria que ha tenido evidentemente es mucho más rentable que ese vestido low cost que te lo has comprado a principio de la temporada y no ha llegado con una salud vital a mitad de la temporada vivo. Con lo cual, pues diríamos que al final lo barato también es caro, es decir, yo creo que invertir en algo que además es mucho más atemporal, hoy en día el trabajo creativo no tiene tanto el discurso, que era parte también de esta conferencia, nos ha hecho cambiar, ¿no? El low cost nos ha hecho cambiar ese discurso y el discurso de un diseñador es mucho más atemporal, con lo cual la vida de una pieza de diseño es mucho más larga, pero lo es no solamente en moda, lo es en una silla de diseño que estamos todavía utilizando como piezas súper modernas, piezas que vemos de arquitectos de principios del siglo pasado, como yo como miembro también de la Fundación Balenciaga, una de las cosas que me sigue sorprendiendo de la figura de Balenciaga es ver piezas que Balenciaga creó en los 50 y que si esa pieza la mostramos y decimos que es de un joven diseñador que acaba de presentar su primera colección, es totalmente actual, es decir, es una pieza de vanguardia absoluta, es decir, como un creador está superando, es decir, su obra le está superando a su propio tiempo. Por cierto, qué gustazo darse un paseo por Guetaria y acabar en el Museo Balenciaga. Sí, realmente es un placer que recomiendo. Desde luego. Me ha venido a la cabeza la imagen de una novia, novia que va a la boda. ¿El mundo de la boda ha cambiado? ¿O las tradiciones también ahí...? Ha cambiado, ¿Sí? Ha cambiado mucho, es decir, cuando... Hablo solo de los novios, luego entraremos en los invitados, que esa es sí, otra. También, pero sobre todo la novia, sobre todo ha cambiado, el novio igual no tanto porque aunque el novio ha hecho un salto en su historia, dejar la túnica para usar el traje, las mujeres siguen utilizando la túnica, que es el vestido, ¿no? Pero evidentemente se ha atascado. La novia, cuando nosotros empezamos las primeras colecciones en principios de los años 90, la estética de la novia era excesivamente, casi un poco, me atrevería a decir, un poco sí emperatriz, es decir, era un poco casi rayaba en el disfraz absoluto, ¿no? Entonces, la incursión de muchos de nosotros como diseñadores en el mundo de la moda ha hecho pues proponer unas líneas mucho más actuales y mucho más cercanas a la forma de vestir de esas novias que en un momento dado, en un cambio importante en su vida, que es el casamiento, no tienen por qué disfrazarse de ninguna emperatriz, ¿no? Sino que buscan su propia identidad. Volvemos otra vez un poquito a esa búsqueda de esa propia identidad en el trabajo de un diseñador. ¿Y los invitados? Bueno, los invitados han cambiado un poquito menos. Porque ahí, como decías antes, ahí somos todos muy mirones. Pero sí, estamos todos viendo a ver cómo ha venido, si se parece a la novia, si no se parece. No, pero es cierto que el cambio también de la novia ha hecho que el cambio de la madrina, de todos los invitados, se haya refinado un poquito más, haya encontrado también esa propia identidad también, es decir, no perder esa identidad, no hay que llegar a disfrazarse con exagerados sombreros. ¿Dónde te compras la ropa o te la diseñas tú? Bueno, hago un poquito de todo, es decir, pero principalmente me la diseño yo, es decir, o con mi sastre o algunas veces compro alguna cosita de algún diseñador español, pero que los hay magníficos, pero en general voy siempre de bote y lomba. Claro, el coste, me quedo un poco con esa sensación, ¿no? Decir, ¿me tengo que gastar mucho dinero para vestir bien? Porque yo sé que un traje no es lo mismo gastarte uno de 100 que gastarte uno de 600. Claro, pero, es decir, volvemos un poquito al discurso que lo decía antes, porque claro, la inversión que tienes que hacer en una pieza buena de diseño, pues te va a costar un poquito más, pero realmente va a tener mucho más vida, te va a dar mejor imagen, te va a dar mejor identidad, con lo cual la inversión es mejor.
Es como, como comprar un pan industrial y comer un pan de estos artesanales de levadura madre, pues evidentemente es mejor inversión el de levadura madre, ¿no? Para todos, es decir, no solamente por tu satisfacción de tu paladar, sino incluso por tu salud. Entonces también no debemos olvidar que la inversión también en una buena pieza que nos enriquece también nos da una salud emocional muy buena. Estoy viendo detrás de ti unas fotografías de moda africana. Sí. Esto es un boom. Bueno, está empezando, ¿no? ¿Tiene un despertar ahora otra vez? Estos son corrientes, evidentemente, de moda, que son cosas, es decir, temporales. Es decir, por eso yo creo que el discurso más de un diseñador es buscar una identidad más propia y que está fuera de lo temporal. No olvidemos que después del ciclo de la alta costura, el cambio el ciclo del prêt-à-porter, ahora tenemos el ciclo del del fast fashion, que además se produce principalmente en España. Es decir, España es número 1 en el fast fashion, es decir, somos pioneros con nuestras grandes empresas y sobre todo por nuestra gran empresa de moda, Inditex. Eso ha hecho que ha cambiado todo el discurso y todo este discurso del diseñador, que ya no habla tanto de moda, sino habla de diseño, ¿no? Que es conceptualmente muy diferente, incluso la forma de entender el consumo de diseño. Pero como pioneros la sociedad ha cambiado mucho, es decir, hay un consumidor de alguna forma que está consumiendo un producto mucho más masivo y cada vez crece más el consumo también de un producto mucho más especial. Oye, Modesto, ¿qué buscáis con esos desfiles tan llamativos que a mí me vas a permitir que te diga que a veces digo, pero si es que de verdad que esto se lo pone la gente por la calle? Bueno, aunque te parezca extraño, sí, no tanto como nos gustaría, pero nosotros principalmente todo lo que presentamos en nuestras colecciones lo vendemos. Vamos a ver dos cosas. Y además porque vivimos de eso, ¿no? Vamos a ver una de ellas y quiero que me digas, bueno, sobre todo el del chico, ¿para dónde, para cuándo? ¿Cuándo se puede poner uno esa ropa? Bueno, los chicos, vemos chicos mucho más igual de atrevidos que vemos aquí en la imagen de este chico, pero a ver, también entendamos decirlo que un diseñador no pretende ser tampoco, es decir, esto no pretende ser masivo, es decir, esto evidentemente es selectivo, es decir, ¿Y para ocasiones especiales? Yo diría más para personas que buscan momentos especiales, ¿no? Es decir, no tanto ocasiones especiales, sino que personas que les apetece tener esa identidad especial en momentos diferentes. Pero yo creo que es parte de lo que es la identidad de lo que uno persigue. Es decir, yo no pretendo ser, porque si no, no me llamaría Modesto, sino igual me llamaría Mancio, ¿no? Entonces, como no quiero ocupar el lugar de otra persona, yo ocupo el lugar de Modesto, que es esto. Es decir, es un producto mucho más selectivo para alguien que entiende el concepto del diseño y que entiende el discurso de la propia identidad, de ese momento especial. Es decir, uno no tiene por qué ser siempre igual, ¿no? Sino que puede encontrar momentos diferentes y puede además encontrar en la moda una forma también de divertirse, ¿no? ¿Y puede llegar a ser una pequeña obra de arte? Es una pequeña, es decir, la moda es una forma de hacer arte, de hacer cultura. Es decir, es difícil, ¿no? Cuando nos acabamos de comprar una chaqueta o un vestido, decir, bueno, esto es arte, pero cuando uno lo ve a la distancia, es decir, si ahora hacemos un estudio sobre la figura de Balenciaga, lo importante que ha sido para el mundo del arte, no solo de la moda, sino del arte y de la cultura, no solo española, sino del mundo, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo reconoce el mundo como uno de los grandes maestros del arte, de hacer moda y de la cultura internacional, lo entendemos perfectamente. ¿Hay plagios en el mundo de la moda? Porque los negros en los libros ya los hemos descubierto. Sí, pero en la moda... los hay, no pasa nada. Es decir, yo creo que lo decía, y tomo sus palabras, un diseñador gráfico, es decir, cuando a mí me están copiando esto, yo ya estoy allá. Es decir, la fotocopiadora siempre llega tarde.
¿no? Es cierto, hace más dinero que nosotros con la copia. Pero bueno, nosotros también aprendemos a autocopiarnos, con lo cual también sabemos hacer dinero con ello. ¿Constante renovación? Con constante renovación. Es que un trabajo creativo tiene que estar en constante renovación. No puedes decir... yo quiero sentir que De Bota y Lomba sigue siendo igual de joven que el primer día, es decir, que De Bota y Lomba no envejece conmigo. ¿Y cuándo llegas a percibir que lo que ya tienes entre manos y se ha presentado va a ser una tendencia? Bueno, esa percepción la ves cuando, sin falta, hace 2 días veía una pieza en un escaparate y decía, pero si esto ya lo hice yo hace muchísimos años. Entonces, esa percepción la tienes siempre, es decir, un poquito, bueno, no tanto, es decir, porque a mí personalmente nunca me ha preocupado, además siempre recomiendo en las escuelas que uno no esté preocupado si te copian o no te copian. Primero, como decía Chanel, aunque lo niegan un poco, ella decía que uno empieza a ser importante cuando es copiado, y además tiene una lógica, es decir, si tú no eres observado, no eres imitado, no eres copiado, es decir, no eres nadie. Modesto Lomba, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti. Muy buenas noches. Buenas noches.